algo se cierne. Muy buenas, yo soy Dan5 y este día estaremos jugando Project Cat. Entonces, sin más dilación, comencemos. Project Cat es un RPG Maker, bueno, un juego hecho en RPG Maker de terror, o mejor dicho, un juego de horror. Así que, sin más dilación, comencemos. Esto es el tutorial. Usa las flechas para moverte. Un árbol con flores rosas. Ajá. Presiona Z para interactuar con tu entorno. Ajá. Hay una flor blanca en el suelo. Presiona Z para recogerla. Tomarla la flor, sí. X para abrir los objetos. El edificio de enfrente parece estar cerrado de alguna manera. Podemos presionar X para dejar el objeto. La flor se hundió en el agua. Bueno, Project Cat es un juego de miedo, como podemos apreciar en este momento. Qué lástima. ¿Pensaste que eso funcionaría? Deberías tener más cuidado con las decisiones que tomas. La solución parece obvia, pero siempre hay otra manera. Puede que no lo notes de inmediato, pero tus acciones tendrán un impacto, tarde o temprano. Puede que ni siquiera recuerdes lo que hiciste para causarlo. Tristemente, el remordimiento siempre está en la sombra de la elección. Además, sabes muy bien que no es tu hogar. Entonces, ¿por qué te metes con cosas que no te pertenecen? No eres bienvenida aquí. Este no es un juego tonto. Ese es el resultado de tus acciones, el resultado de tus expectativas. Las cosas no siempre son lo que parecen. ¿Qué opinas? ¿Todavía parece una flor? ¿No estás preparada para lidiar con la verdad, o sí? No puedo evitar que vengas, pero si eres lo suficientemente tonta como para cruzarte en mi camino, te voy a matar yo misma. Así es como funciona nuestro mundo. Cabe resaltar que el juego tiene dos rutas, una ruta buena y otra ruta mala. En esta ocasión estaremos tomando la ruta mala. No olviden dejar su like si quieren ver la ruta buena. Cielos, qué sueño tan extraño. ¿Ya se han ido todos? Al parecer son las 11, debería empezar. Project Cat. No olviden suscribirse y dejar su like, como ya dije previamente. Así me ayudarían con el algoritmo de YouTube y a llegar antes a los 1000 suscriptores. O pues a los 100, que es nuestra meta más próxima. Chica con coleta. Oh, no. Lo moviste, chica linda. Chica con coleta. No lo hice, lo juro. Sabes que odio ese tipo de cosas. Chica tranquila, esto no puede estar pasando. Chica con coleta. Deletreó muerte. Oh no. Deje de bromear. Esto es en serio. Chica linda, chica tranquila. Ah, no deberíamos haber jugado eso. Les dije que nos iban a maldecir. ¿Qué fue eso, chica linda? Un fantasma. Invocamos un fantasma, chica con coleta. Chica tranquila. Oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios. Solo soy yo. Hacen demasiado ruido. Oh, solo es Cat. ¿Qué pasó con ese golpeteo tan loco? ¿Para qué fue eso? ¿Las asusté con eso? No se supone que deben estar aquí, ¿saben? Podría ser lo mismo a ti, porque estás tú aquí. De hecho, saludé a la nueva miembro del club de cultismo. Ayer tuve la maravillosa oportunidad de conocer a todos los miembros. No recuerdo haberlas visto ahí. Ustedes tres no son parte del club, ¿verdad? Qué gracioso. De todas las personas no pensé que fuese del tipo oculto, Kat. Eso es porque no lo soy. Oye, estamos haciendo algo aquí. Te ahorraré las complicaciones, las tres la movieron, ¿eh? La plancheta de tu juego, todas la movieron, no hay fantasmas en la habitación. Una sencilla explicación científica, se llama efecto idiomotor. En pocas palabras, al igual que tu cuerpo reacciona el dolor de forma refleja, también puede reaccionar a las ideas y moverse por sí solo.
Prácticamente pasa por alto la parte del cerebro que usamos para el comportamiento consciente. No es tan difícil de parpadear o respirar. El efecto es incluso más fuerte cuando un grupo de crédulas que están desesperadas por creer historias en fantasmas se juntan y juegan. Hubo un experimento en los que los jugadores tenían los ojos vendados y de repente los fantasmas ya no podían deletrear mensajes. Puedes probarlo si no me crees. En otras palabras, sus misteriosas respuestas del más allá en realidad son solo su imaginación que la está engañando. Buen trabajo arruinando la atmósfera. Debe ser muy divertida en las fiestas. Muchas gracias, Kat. Siempre un placer. Muy bien, hora de buscar. Debería repasar mis notas para asegurarme de no olvidar nada. De acuerdo, primero necesito revisar la escuela y los objetos. La runa debería estar en esta habitación en alguna parte. ¿Tomarías la pizza? Sí. ¿Dibujar algo en la pizarra? ¿Por qué no? Dejemos una casa. ¡Listo! Esta es la cosa más inútil que has hecho hoy. Esto realmente puede entrar en una regla azul, así mejor no molestarlo. Cerrar ventanas, sí. Cajas con cartón marcas como símbolo de estas sillas con su basura. ¿Por qué las runas que mencionó mi amiga están aquí? Pero necesito encontrar una forma de abrirlas. De acuerdo, nos bloqueamos. Dice no correr en los pasillos. Mientras te mueves mantén presionado el shift para correr. Está cerrado. Muy bien, vamos. Según mis notas, necesito mover los escritorios al lado de las 3 aulas, luego dibujar un camino de cinta. Bueno, dejar el camino de tiza para el final. Primero reunir todo lo que necesito. De decidas, vamos a organizar los escritorios. Listo. Eso fue fácil. Vamos a cerrar las cortinas ahora. Cerrada. Aquí, las tijeras. ¿Tiene tijera? ¿Tomar la tijera? Sí. Ahora podemos abrir teóricamente la caja. La jugabilidad es bastante entretenida. Finalmente cortemos esto. Hay un montón de basura inútil acá. Ajá, puede que sea esta pequeña caja. Hay 3 runas, pero ¿cuál debería tomar? Vamos a tomar las extrañas. Y vamos a seguir organizando. Solo necesito una para el ritual, así que no necesito los objetos. Debería... Sí, vamos a reorganizar los escritorios. Ok, esto es un poco más tedioso de lo que esperaba. Vamos a ver... Vamos. Dos cortinas acá, cerramos. Oh, aquí faltan cortinas. De acuerdo con las instrucciones del ritual, necesito oscurecer todas las puertas y las aulas. Pero ¿dónde encontraré cortinas nuevas? Objetivos actualizados. Parece que no hay nada por aquí. Una pizarra limpia. Aquí hay tiza. Tomarla, sí. Ya tengo suficiente tiza, pero cuanto más mejor. De acuerdo, vamos a la última aula. Sobre los escritorios, sí, hagámoslo. Esto es bastante más difícil de lo que esperaba. Pero terminamos aquí. Uf. Las cortinas aquí. De acuerdo, aparentemente no hay nada más que podemos hacer.
El salón del club de teatro está cerrado. Tal vez podemos poner algunas cortinas ahí. Me pregunto si alguna de las chicas es miembro del club. Podemos pedirles las llaves. Díganme, ¿algunas de ustedes es miembro del club de teatro? No realmente, no realmente. Yo no. ¿Qué quiero saber? Bueno, hay una gente de talentos esperando afuera. Sin embargo, solo interesa a los adolescentes apasionados por el roleplay. ¿Qué es lo que quieres? Solo necesito tomar prestado algo de tu salón del club. Tienes una llave contigo, ¿no? Bien, puedes tenerla. Quiero un favor. Convenientemente me olvidaré de decirle al director que ustedes irrumpieron en la escuela por la noche trato. ¿No estás invadiendo tú también? Entonces, ¿cuál es el favor que necesitas? Consigue mi cuaderno, está en el aula 3C, debajo del escritorio. Muy bien, lo haré. ¿En serio lo harás? Si encuentras, por favor, no mires dentro. Claro, claro. Obviamente vamos a mirar dentro. Ah, 13. Aquí hay un cuaderno rojo. ¿Parece el diario de una chica mirar dentro? Sí, vamos. Va, solo son problemas matemáticos y grabamos femeninos por otras partes. Esto no vale ni tiempo. Bueno, ¿este es tu cuaderno? Sí, espero que no hayas mirado adentro. No, tus matemáticas son algo. Por supuesto que miraste. Espero que al menos hayas resuelto algunos de los ejercicios. ¿Qué de verdad pensaste que dejaría mi diario en tus manos? Bueno, una promesa de todos modos. Aquí está la llave, traerla de vuelta cuando hayas terminado. Gracias. Bueno, creo que soy una mala persona. Vamos a seguir con el ritual. Necesito un mechón de pelo. La puerta se abrió. Una cortina muy suave, correr las cortinas, sí. Oh. Una pila de cortinas cuidadosamente dobladas, tomarlas, sí. Esto podría ser útil. Vamos a devolver la llave de teatro. ¿Terminaste de usarla? Sí, gracias. No te molestes sentarte con nosotros luego de haber arruinado nuestra noche. Vale. Eso quiere decir que tengo todo lo que necesito. Ahora solo necesito ir a la segunda aula. Creo que era esta. Ajá. Cortinas, esto debería funcionar. Perfecto. Ahora bien. Necesito un mechón de pelo. Tijeras. Bueno, necesito un mechón de pelo para el ritual. Debería cortar mi propio pelo, supongo. Aquí voy, supongo. Podría cortarla de alguna de las chicas. No quiero volver a hacer eso nunca más. Objetivos actualizados. Objetivos. Dibujo un camino de tiza en las 3 horas. Coloque enciende velas en el salón del medio. Ok. Me pregunto si las chicas se ven igual. No. Podría cortar el pelo a algunas. Pareciera que lo está pidiendo, pero ya tengo todo el pelo que necesito. Ok, en otras palabras, sí, sí puedo. Bueno, vamos entonces a aula por aula. Bueno, mis líneas no son perfectas, pero deberían funcionar. Necesito hacer esto en los 3 salones. Oh, una ventana rota. Eso me asustó. Dos menos, falta una. Vamos a poner las velas de una vez. Y las encendemos rápidamente. Listo. Y encendemos las velas. La música del juego ha quedado totalmente en silencio. Y listo. Tenemos las 3 aulas. Todo listo. Todo lo que queda es esperar 5 minutos y luego quemar el pelo. Limpiar esto va a ser un dolor de cabeza.
Project Cat. El estilo del juego es bastante divertido, a decir verdad. En serio, deja de meterte con esas cosas. Pero todo el mundo, pero todo en lo que me meto termina siendo una estafa. ¿Y si algún día no lo es? ¿Y si terminas invocando algún fantasma o diablo y condenas tu alma a una eternidad en el inframundo? Y si tu alma ya está condenada, entonces supongo que eso es lo que me espera después de la muerte. Kat, era una broma. No lo vas a encontrar de esa forma, ¿sabes? Haz lo que quieras sin importar lo que te diga, ¿verdad? Es posible, idiota te saluda. Prefiero idiota ambicioso. Entonces me dirás dónde está la carta. Me jotas, Kat, ¿lo sabías? Y sin embargo, aquí estamos. Bien, tú ganas. Está en el club de ocultismo. Hay un sombrero dorado en uno de los cajones, pero no te dejan mirar porque no eres miembro. Gracias, eres la mejor. Así que así nos unimos al club. ¿Ah? ¿Hay alguien en la puerta? Mm, objetivos actualizados. Que un mechón de pelo en una vela. Las cortinas deben permanecer cerradas. ¿No puedo tomar la decisión de abrirlas? No. Las chicas ya se han ido. Hay un sobre dorado en el cajón. Estas son las instrucciones del ritual. Afortunadamente las acorté cuando escribí mis notas. Leer las reglas del ritual completas. Vamos a leerlas. Debes jugar sin compañía, requisitos, ajá, los materiales, una runa, un mechón de pelo, preparativos. Ok. El cuarto del medio coloca 6 velas a cada lado. Bueno, como hicimos ya, enciende cada una de las matuelas y déjalas arder durante al menos de 5 minutos. A partir de este punto ya no podrás abordar el ritual. Quema el mechón de pelo en una de las velas, procede a apagar todas las velas una por una. Cuando se apague la última vela, cierra rápidamente los ojos y cuenta hasta 100. Abre los ojos. Recordar, siempre debes cerrar la puerta detrás de ti y dejarla abierta puede atraer atención no deseada. No dejes la runa fuera de tu posición, es tu única protección. No traigas ningún arma contigo. Si te armas, ellos también lo harán. Cualquier cosa que se escuche o sienta mientras cuentas hasta 100 debe ser ignorado. No abras los ojos, no enciendas las luces, no te muevas. Es normal sentir que no estás solo, no lo estarás. Ciertamente ya rompimos una de las reglas. En otras palabras, este ritual no irá. Oh, hay una huella y una mano en la ventana. Siempre estuvo eso ahí. La ventana del aula. Bueno, aquí vamos. Hagámoslo. Muy bien, ahora solo tengo que apagar las velas, así que aquí vamos. Oh, las velas acaban de. Supongo que debería contar hasta 100. 1, 2, 3, 4, 5. 28, 29, 30. ¿Por qué estoy haciendo esto? Es imposible que este ridículo juego funcione. 55, 56, 57, 58. Me pregunto si mamá está preocupada por mí. ¿Eh? ¿Qué fue eso? 79, 80, 81. ¿Qué es todo ese ruido? ¿Hay alguien ahí? 97, 98, 99, 100. Entonces ya abro los ojos. ¿Funcionó? 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 No puedo creerlo, esto es increíble, pero ¿dónde estoy? Es un pasillo definitivamente no es la escuela. Esto es increíble, ¿cómo pudo haber funcionado? No tiene ningún sentido lógico. Estoy en el aula hace un minuto, me he vuelto loca. Esto es tan emocionante que no puedo creer que funcionó. Si me despierto en unos minutos y resulta ser un sueño, bueno, eso sería decepcionante cuanto menos. Bien, definitivamente necesito echarle un vistazo a este lugar. Vamos a echar un vistazo. Una puerta con un patrón extraño está cerrada. Está muy cerrada. Una puerta con un patrón extraño está muy cerrada. Una sustancia negra gotea desde arriba. Sea lo que sea, se ve repugnante. Una puerta pequeña con un patrón extraño está cerrada. Escaleras. Mantén presionando arriba mientras te mueves para subir. Una sustancia negra. ¿De dónde viene esa cosa? Una puerta de un aspecto bastante normal está cerrada. Una puerta con acabado brillante está cerrada.
Una puerta con un patrón extraño está cerrada. Una gran cantidad de sustancia negra se acumula debajo de las escaleras. Esa cosa me hace sentir incómoda y si cobra vida o algo. No sabemos muy bien lo que es, pero ciertamente, pues, que es incómodo. Hemos ya pasado por toda esta zona, se repite. Es extraño, ya he pasado por ti. Lo he hecho. Debe haber algo que me perdí. Devolvámonos. A ver qué hay. Este pasillo definitivamente no era tan largo. ¿O sí? No, definitivamente no era tan largo. Estoy perdida, no recuerdo que antes este pasillo fuese tan largo. Hay una llave colgando un gancho. ¿Tomar la llave? Claro. Has obtenido llave. Llave de aspecto bastante normal, entonces tengo que ir a la puerta que parece bastante normal. Entonces vamos a subir. Ya la llave encaja. ¿Qué es esto? ¿He vuelto ya a la escuela? Una hoja con algunas reglas y regulaciones. No correr en el pasillo, no gritar durante el receso. No escapar nunca. Aula 4A. Aula 56W. Ciertamente estoy seguro que la escuela no tenía 56 aulas. Divertámonos un poco, sí. Entreténme por un rato y a cambio obtendrás. Está demasiado oscuro para ver al otro lado. ¿Sabías siquiera dónde estás? Elegiste un viaje de ida al infierno, chica. Está demasiado oscuro para ver algo. ¿No pensaste tan lejos? Ahora que puedes demostrar que estos rituales funcionan, no tienes forma de regresar y contárselo a nadie. El conocimiento morirá contigo. La puerta está atascada, no se abre. ¿Estás perdida? Ya no hay puerta. Deberías rendirte, nunca saldrás de este lugar. Tu madre quedará devastada al saber que ahora está completamente sola, sin esposo, sin hija. Todos la dejaron, qué lamentable. La puerta está atascada, no se abre. No es posible. No pudiste despedirte de tu padre en ese entonces y ahora tampoco podrás despedirte de tu madre. Y si te dijera que alguien que conoces está aquí contigo, ¿te daría esperanza? ¿Te aliviaría? Sé lo que estás pensando. Entonces puedes escapar con ellos. Pero estos rituales no tienen vuelta atrás. Nunca fueron diseñados de esa manera. Después de todo, no tiene sentido darle a tu presa un escape. Y aquí estás, una pobre ratoncita de laboratorio atrapada en un laberinto. Solo tienes hasta que decida que hemos terminado de jugar contigo y luego, clic. Un dibujo deficiente de una puerta es solo una pared. ¿Puedo usar la tiza? ¿Algo? Aparentemente no. Oh, de acuerdo. Intentemos escapar de este lugar. Aquí no hay nada más que una pared sólida. ¿Te gustaría quedarte aquí atrapada hasta morir?
¿Te gusta? Creo que es justo lo que necesitas. Quizás ahora reflexiones sobre la estupidez de tus acciones. Solo voy a verte pudrir. ¡Cállate! ¡Es suficiente! Quien quiera que sea, sal de mi cabeza. Mi vida es asunto mío. Mis decisiones son solo mías. Déjame salir de este lugar. Sé que hay una salida. Tiene que haberla. Por favor, debe haber una forma. Quiero ir a casa. Estoy fuera. Pero aún sigo en este pasillo. No me gusta eso. Necesito salir de aquí. Objetivos actualizados. Escapar del lugar maldito. Esto ya no tiene gracia. Necesito encontrar un camino de regreso. Esta puerta está abierta. No estaba tapada. Todo lo demás está cerrado. No tengo más opción que entrar. Sangre. Sangre. Un cadáver decapitado. No puede ser. ¿Cómo es esto posible? La vi hace rato. No lo entiendo. Un cadáver decapitado. Un cadáver ensangrentado. Oh, no, 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 oh, Dios mío. Esto no puede ser real, ¿verdad? Un cadáver ensangrentado. Le falta la mitad interior. Esto es mi culpa. Cadáver ensangrentado. Sangre. Charcos de sangre. Charco de sangre. Charco de sangre. Una puerta, bienvenida. Está cerrada. Yo tengo que salir. La puerta. ¿Puedo irme? ¿Puedo ir a casa? Algo se cierra en su pecho. No quiero morir. Bueno, y eso es todo por Project Cat. Sé que es un anteproyecto a un proyecto mayor. Entonces estaremos jugando cuando salga definitivamente ese proyecto, ya que realmente me gustó. Tiene muchos acertijos y son entretenidos, ciertamente. Todos los que hicieron un video, todos los que compensaron la escuela, gracias por jugar. Gracias a los creadores del juego por realizarlo. Es un juego bastante entretenido, que la verdad estoy esperando ciertamente ver el proyecto completo. Nos ayudaría mucho si dejaras un comentario en itch.io. Si pueden, sería buenísimo que dejaran un comentario positivo del juego allí. Entonces, Donfire se despide y espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse y dejar algún comentario si han llegado hasta esta parte del video. Así que, hasta otra.